Modo Opinión presenta la entrevista. 12:40, ya estamos con nuestro invitado, el honorable diputado de la República Dominicana, representante de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y reelecto a la misma posición, nuestro buen y apreciado amigo Tobías Crespo. ¿Cómo te sientes, Tobías? Vamos a darle un fuerte aplauso a Tobías, que está con nosotros. Un domingo a veces es bien difícil porque uno se lo dedica a la familia. Sí, gracias Julia, Evaristo y cada uno de ustedes por invitarme a este espacio en Modo Opinión aquí en RCC Media. Nosotros afortunados de compartir con ustedes, aún sea un domingo, que es un día familiar, pero hay amigos y hermanos y compromisos que a veces uno no puede decir que no, ¿verdad? Entonces el deber llama muchas veces. Entonces queremos también saludar a los que siguen este espacio, a ustedes hoy los domingos. Un día, como todos sabemos, un día familiar. Mira, Tobías, hay muchos temas que tú mismo has puesto en la palestra con relación al tema de que tú estableces que el activo estratégico más importante de la Fuerza del Pueblo es el expresidente Leonel Fernández, que esa misma inferencia crea la posibilidad de que él juegue un papel para empujar a otra candidatura en base a lo que tú dices, pero también un tema en el que tú eres experto y que es un tema que la República Dominicana tiene en estos momentos un dolor de cabeza por la propia ley reformada de movilidad y tránsito en nuestro país, la ley 6317, que prácticamente es de tu autoría porque fuiste tú que la propusiste, y ese es un tema neurálgico del país en estos momentos porque hay muchas situaciones con eso. Y otro tema muy importante es la posición, para no entrar en los temas que hablan de la salud del expresidente, el tema de la modificación constitucional y de leyes importantes que se necesitan hacer en la República Dominicana. ¿Qué nos puede hablar ampliamente de esas inferencias que tú has puesto en la palestra pública? Bueno, son muchos temas. Tú sabes que uno como vocero, porque también nosotros somos el vocero del bloque de la Cámara de Diputados de la Fuerza del Pueblo, generamos muchas noticias por ser la voz legislativa en esa Cámara, y sobre todo porque allá hay acreditado más de 22 medios en la mañana y en la tarde, y el Congreso es una fábrica de información constante sobre todos los temas de la agenda. En el caso específico de una nota de prensa que nosotros enviamos con relación al presidente Leonel Fernández, eso es incuestionable. Yo no creo que nadie, ni dentro ni fuera de la Fuerza del Pueblo, cuestione que a nivel político Leonel Fernández es un activo estratégico importante y determinante. Y te lo digo porque quien te habla, que entró al PLD y a la política a los 18 años, mi hermano Manuel a los 14, ya llevamos 38 años en política, dejamos 34 años en el PLD, tenemos 4, casi 5, porque yo duré un año dentro del PLD, de los que le decían los famosos aguacates, ¿verdad? Hasta que finalmente salimos en el 2020, pero hemos estado en esta construcción de la Fuerza del Pueblo, y te pudiera decir que en el 94, por ejemplo, ya yo era presidente de Cambio 94. El candidato era Juan Bosch, pero el candidato vicepresidencial lo era Leonel Fernández, que se estrenó por vez primera en una candidatura electa, aunque ya había hacia lo interno ganado varias diputaciones y se la habían quitado, como a muchas personas, ¿verdad? Tuvo que cederlas. Se estrena ahí como candidato vicepresidencial, pero ya Leonel Fernández en los 90 era muy conocido analizando la guerra del Golfo Pérsico, porque Leonel Fernández era el titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales del PLD. Y recuerdo que nos impresionaba mucho analizando, recuerdo que en ese momento hacíamos hasta fila para comprar combustible. Julia no estaba nacida cuando eso. En el 90. En el 90. Yo nací en el 90. Ah, bueno, tú estabas naciendo en ese momento. Pero me han hecho en ese momento hacíamos fila, una crisis sí, grandísima, la crisis del Golfo Pérsico. Y Leonel Fernández, pues como titular de la Secretaría, pues se movilizaba en todos los escenarios y hablaba de ese tema y empezó a encantar a la gente. Muy joven todavía, ¿no? Tenía 30 y pico de años, pero también luego viene el proceso de la crisis del 94 y Leonel Fernández logra el Partido de la Liberación Dominicana postularlo como candidato presidencial
para muchos no tenía ninguna posibilidad porque nosotros habíamos salido de un 13% de las elecciones del 94, el líder era Peña Gómez, era casi inminente que recortándole a Balaguer 2 años, el próximo presidente lo era José Francisco Peña Gómez. Sin embargo, desde un 13%, trabajando desde primera vuelta, 95, yo era presidente de Leonel 96, en el 96, desde la Kennedy hasta los Jardines. Logramos pasar en una segunda vuelta, provocar una segunda vuelta, y en una segunda vuelta, pues Leonel se impone con 51% a un líder de la dimensión de José Francisco Peña Gómez, un líder de masas, pero un líder que conectaba con la gente, querido, amado, y también un líder con muchas relaciones internacionales. Peña Gómez fue el que aperturó a los partidos políticos las relaciones hacia afuera, porque esto era casi una, no vamos a decir que una selva, ¿verdad?, ni una aldea, pero sí Peña Gómez a nivel político incluso se ufanaba, y era verdad que la tenía, de una gran relación internacional, que de hecho también Leonel Fernández la tiene, pero logra ser presidente. Ante un pollito que no conocían su nombre, lo confundían con otro Leonel, y finalmente ganó. Hizo un gobierno excelente, tanto así, que logró, cuando muchos no lo creían, porque en el 2000 decían los PRDistas que nosotros no volvíamos al poder por 20 o 30 años, tal cual lo dicen ahora, Leonel Fernández vuelve y se reelige, y se repostura o se elige presidente en el 2004, contra Hipólito Mejía, que había modificado la Constitución y ampliado 2 periodos, porque hasta ese momento solamente era un periodo, por eso Leonel no se presentó como candidato, y no se podía porque la Constitución lo prohibía. Leonel gana con tenía en su momento un 60 y pico %, pero ganó con un 57 en primera vuelta. Luego se repostula para la reelección en el 2008, gana de nuevo. En el 2012 logra que Danilo sea presidente, porque era el presidente del partido. Se preparó con 4 frentes de trabajo, llevó a Danilo por vez primera a la presidencia, y el éxito de un político que no se va a reelegir, que no se va a repostular, es entregarle a otro de su partido. Si no le entrega a otro de su partido, es casi seguro que políticamente, aunque tenga logros y resultados, fracase, desde la perspectiva de la mayoría, ¿verdad? Claro. Pero entonces, en el 2016 lo propio, sale del PLD, logra en el 2020 un 5%, y ahora, con todas las adversidades que nosotros pasamos, porque de verdad que fue un ciclón batatero, ¿verdad?, que salió, porque nada más pudimos tener 3 senadores, la oposición, y 40 y pico de diputados. La Fuerza del Pueblo tiene 28, el PLD 13, hay algunos partidos minoritarios, y el PRM se alzó con lo que nunca ningún partido político había tenido, que son 146 diputados en la Cámara Baja. Tobías, mira, el tiempo lo tenemos bien reducido. Es importante, nos quedan 7 minutos. Temas importantes que está en la palestra pública, la posición de la Fuerza del Pueblo sobre la reforma constitucional. Bien, mira, la Fuerza del Pueblo desde el punto de vista de la reforma constitucional está opuesto. Y no solamente porque la Constitución la gente diga que fue Leonel que la propuso o la consensuó y todo lo demás, sino porque no es necesaria. No es necesaria sobre todo para los argumentos y justificaciones que el presidente de la República y los PRMistas están indicando. Un candado que no es necesario, ya la Constitución tiene su candado, un Ministerio Público que de hecho es independiente por la propia Constitución, la ley orgánica del Ministerio Público, el estatuto del Ministerio Público, la carrera del Ministerio Público establece la autonomía y la independencia, y sobre todo porque este gobierno se ha ufanado en 4 años que este Ministerio Público es independiente. Entonces yo no sé si hay Ministerio Público Independiente en fase 1, Ministerio Público Independiente en fase 2, y después vendrá un Ministerio Público Independiente en fase 3, según le convenga al PRM y al partido de gobierno. Pero entonces, si ese es el argumento, entonces no era independiente el Ministerio Público, tal cual ellos dicen. Es decir, por lo menos los argumentos, porque todavía, Julia, el PRM y su gobierno no ha presentado el texto de la reforma constitucional, sobre todo que hay que convocar una ley que declara la necesidad de la reforma. O sea, que la Fuerza del Pueblo no estaría en diálogo, en consenso, para poder poner de su parte a las reformas. Pero primero lo entendemos, primero que no es necesario, segundo que no necesitan los votos nuestros. Si la van a hacer en el próximo cuatrenio, no necesitan los votos de la Fuerza del Pueblo, entonces no le pueden endosar, discúlpame, el costo político de esa reforma y sus
efectos jurídicos a futuro, porque también hay que ver que la Constitución no es irretroactiva. Sí, es decir, claro. Entonces, nosotros, esa es la respuesta, porque es que la Constitución del 2010 todavía le faltan más de 40 decenas de leyes que no se han adecuado a la Constitución. Es decir, ¿cuál es la necesidad de reforma? Hay que convocar una ley que declara la necesidad de la reforma a la Constitución. No hay una crisis. Y el pueblo no come con reforma constitucional. El pueblo quiere una reforma de los precios, de los altos precios de la comida. El pueblo quiere una reforma de la seguridad ciudadana que está insoportable. El pueblo quiere una reforma de la parte para que haya mayores oportunidades de empleo. El pueblo quiere una reforma del sector salud que está en el piso, una reforma de educación. Ahí mismo, y eso que decía Julio es importante. Lo que yo a veces no entiendo, ¿por qué la fuerza del pueblo se puede oponer a una constitución que ellos mismos que ustedes mismos la modifican? Miren aquí. No es que la del 2000, la vigente, la del 13 de junio, que cumple 9 años ahora. Es decir, la fuerza del pueblo no estaba en el 2015. No, lo que pasa es que el que presidía el PLD, el presidente de la fuerza del pueblo. Entonces, ese es argumento de no querer modificar, de no sumarse a la modificación constitucional. Con ese argumento no es el más conveniente en un momento en que el pueblo dominicano lo que quiere es la coerción de todas sus fuerzas, y por eso el presidente en el 5 de julio le fue a preguntar a toda la sociedad y la parte política se opuso. Entonces él está pidiendo eso. Entonces yo entiendo, porque comparto lo que dice Julia ahí, que hay que sincerizar más la parte de la oposición en ese tema, porque entonces no tendrían argumentos cuando esta no es la del 2010. Discúlpeme, Evaristo, usted me está entrevistando a mí y me está diciendo que no tenemos argumentos. No, yo le estoy diciendo que mi opinión es mi opinión como político. Esa Constitución... No como político, como vocero de la fuerza del pueblo. Esa Constitución fue el producto de Leonel Fernández. Esa Constitución dice cómo se modifica. Y esta también, es la misma, la vigente, la del 2015. Pero esa la modificó Danilo Medina con la oposición de Leonel, te puedo decir. Pero es la Constitución que está. Pero la Constitución dice... Y que ustedes participaron. Claro. Yo fui asambleísta. Pero yo lo que digo es, esa Constitución está, dice la forma en que se modifica. Es decir, la forma en que se modifica está establecido ahí de manera taxativa. Y que la Estrategia Nacional de Desarrollo también fue propuesto. Ese establecimiento que dice las reformas importantes que tiene que el país inducirse para poder lograr las transformaciones necesarias de su país. Pero déjenme explicarle a ustedes, para que haya gobierno debe haber oposición. Claro. Para que haya oposición debe haber gobierno. Pero esa no puede ser la excusa. El gobierno no puede, por tener una mayoría, querer incluso hasta aplastar la opinión de la oposición. Un gobierno que usó más de 10,000 millones de pesos para pagar comunicadores y medios no puede pretender también que la oposición no cumpla su rol. Yo estoy hablando como vocero del partido de la oposición. No hay necesidad de reforma constitucional en los momentos actuales. El pueblo no está pidiendo reforma a la Constitución. No hay una crisis política. Después de las elecciones han aumentado los precios de todos los productos. Eso sí es lo que quiere el pueblo, que le haga una reforma a la canasta básica y a los salarios para que el pueblo pueda comer mejor. El pueblo no come con eso. Luis Abinader no le prometió en campaña a los ciudadanos que iba a modificar la Constitución, pero tampoco le prometió que votaran por él para hacerle una reforma El presidente fiscal. Luis Abinader sí prometió que iba a hacer las acciones pertinentes para llevar al país en las mejores condiciones y al desarrollo que hasta el día de hoy estamos, aún incluso en pandemia. Lo que sí, Tobías, me hago la pregunta, o sea, te pregunto, para tener una oposición en oposición, no necesariamente hay que presentar una oposición para las reformas que necesita el país. Entiendo que se pudieran encontrar oposiciones en ideas, en estatutos, tal vez en algunas acciones, en resoluciones o en algunas leyes, pero no en oposición de llevar realmente a los cambios que necesita la República Dominicana para poder ir en desarrollo. Entonces, Julia. Te pregunto, ¿la fuerza del pueblo quiere estar en oposición, pero en oposición al gobierno, o quiere estar en oposición a las reformas que necesita? Porque tenemos que hacer cambios. Sí, el cambio no ha sido tal, ha sido de reversa. Pero te puedo decir, el presidente prometió 2 reformas en el 2020, 12, las mismas que está prometiendo ahora. Ahora, ¿hay necesidad de una reforma fiscal saliéndome de la Constitución? No, ¿por qué? Aunque es necesaria, lo manda la ley 1-12. Esta ley ordena
que se haga un pacto fiscal, más que una reforma fiscal. Nosotros hicimos un pacto por la educación. En este gobierno se picó un pacto eléctrico. Y hoy la educación y la electricidad están de mal en peor. Con los pactos de esas, la ley establece reforma fiscal. El presidente Danilo Medina no lo hizo. Luis Abinader no pudo hacerlo en el 2020 porque tuvo que enfrentar la pandemia y era entendible que los recursos... Pero los 3 candidatos se comprometieron ante el país en el debate. Mira, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo no está opuesto a la reforma fiscal per se, sino que sea progresiva y que nosotros analicemos el tema de los gastos. Este gobierno ha cogido 40,000 millones de dólares en préstamos, 1.5 billones de pesos en colocación de bonos, 45,000 millones de pesos al sector financiero, 2 amnistías fiscales, 775 millones de dólares a Aerodón, y en ese sentido ha habido un abultamiento de la nómina y los gastos corrientes se han elevado. Entonces la pregunta es, ¿más dinero para qué? Si el presidente dice que los chelitos le sobran. Gracias, Tobías. Crono no perdona. Ustedes seguir la programación y entonces el próximo domingo seguimos Tobías, en tenemos que seguir modo opinión. Tenemos que seguir esta conversación la semana que viene. Te invito a que vengas. Me están haciendo señas. Pero no queríamos cortarte así tan repentino, Tobías. Sí. Bueno, pero nada, disculpen. Lo que pasa es que eran muchos temas. Son temas candentes. Pero nosotros venimos como entrevistados y tengo que poner la posición de la oposición. Yo no soy relacionista público del PRM ni del gobierno, sino de la oposición. Gracias a ustedes por invitarme. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Seamos sinceros, a nadie le gusta estar